Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta nueva reunión de salud. Y bueno, pedir disculpas porque hemos tenido algunos inconvenientes las semanas pasadas y esperamos ponernos al día con lo que respecta a lo que estamos estudiando. Recordar que estamos leyendo y estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad, un libro muy interesante que nos invita a cuidar nuestra mente, las avenidas del alma, que es tan importante porque el enemigo es por allí, por donde se quiere meter para que podamos caer en la tentación de una u otra cosa. Y bueno, vamos también a tener un tip de salud. Ay, tenía guardado el nombre, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, no, lo que pasa es que cerré el WhatsApp, entonces se me cerró, pero después lo vamos a compartir nuevamente el nombre. Así que tenemos un interesante tema con el mismo psicólogo y bueno, son breves, así que también son bastante interesantes. Antes de comenzar con el repaso de este día, vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que nos podamos poner reverentes. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre amado, le damos gracias, mi Dios, por todas sus bendiciones, por todas sus misericordias, mi Señor, por todos sus cuidados que usted nos ha dado el día de hoy. Queremos rogarle, mi Señor, que usted sea en medio nuestro, que usted abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos recibir su palabra, sus consejos, mi Señor, que son para nuestro bienestar, Padre bendito. Le pedimos también sabiduría para nuestro hermanito Enoch, quien es el responsable de comentarnos aquí este libro maravilloso. Y le suplicamos que usted nos acompañe, que también todos los hermanitos que recibieron la invitación puedan conectar también, mi Señor, y no se pierdan las bendiciones que usted tiene preparada para cada uno esta noche. Mi Señor, también le quiero rogar por las familias de las personas que fallecieron hoy en este horrible accidente eh, aquí en Viña del Mar, mi Señor Santo. Rogamos también por el joven que iba manejando el auto, mi Señor. Es hijo de una hermana de nuestra iglesia, Señor, un joven que venía saliendo de su trabajo y que lamentablemente se ve involucrado en este accidente, claramente un accidente que él no quería, que no buscó, pero que pasó, mi Señor, como pasan tantas cosas. Te rogamos por fuerza para cada familia, mi Señor, para la madre, las madres de las personas que fallecieron, para todos los familiares y para la mamá de este joven también, mi Señor, para que usted sea con él, le dé la fuerza también para soportar todo lo que viene, mi Señor, después de este accidente. Lo suplicamos, Señor. Sabemos que no merecemos nada. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Bien, como dijimos entonces, vamos a comenzar con el repaso de este maravilloso libro. Hermanito No, ¿está disponible? Bien, muy bien, qué bueno. Ahí está, entonces empezamos la pantalla y el micrófono son suyos, hermanito. Muchas gracias, querida hermana Mónica. Muy buenas noches a todos los presentes. Eh, eh, Denme un segundito que quiero minimizar aquí. Bueno, vamos entonces avanzando. No sé si se alcanza a ver completa la pantalla. Espero que sí. Sí, sí se ve mi hermano. Muy bien, vamos entonces desarrollando. Estamos en la sección 3, el desarrollo de la mente, ¿no es cierto? El versículo que tenemos es Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Y bueno, estos ítems que vamos a poder leer o de alguna manera vamos a comentar igualmente, son muy interesantes. Tienen que ver con nuestra forma o nuestros hábitos y también de cómo nosotros aprovechamos nuestros talentos, ¿no? Nuestras actividades, cómo nos desarrollamos en nuestro día a día. El ítem uno dice: hay que aprovechar los talentos,
Dios concede talentos para que los aprovechemos sabiamente, no para que abusemos de ellos. La educación es tan solo una preparación de las facultades físicas, intelectuales y morales para el mejor cumplimiento de todos los deberes de la vida. La lectura inapropiada imparte una educación falsa. El poder de resistencia, la fuerza y la actividad del cerebro puede disminuir o aumentar de acuerdo con la manera en que sean usados. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 571. Todos tenemos por lo menos un talento y es requerible, necesario que aprovechemos ese talento y no lo guardemos, ¿no? Que podamos de alguna manera sacarlo, eh, desarrollarlo, pero para hacer las actividades cotidianas dentro de mi área de influencia, ¿no? En el hogar, en el trabajo, en el lugar donde yo estudio y también obviamente en la iglesia, ¿no? Y estos talentos podamos nosotros eh, hacerlos útiles para la causa del Señor. Así que estamos convocados a poder aprovechar nuestros talentos y no solamente el intelecto, no solamente la sabiduría acá, ¿no es cierto?, que adquirimos a través del estudio, sino también completo, ¿no? Esto es íntegro. Nuestras facultades deben ser enfocadas y todos nuestros talentos a poder ayudar al avance de la obra del Señor. Vamos a ir avanzando. El ítem 2 dice, alimento saludable para la mente. ¿La mente también se alimenta? Sí, ¿verdad? La mente se alimenta. Dice aquí, la lectura pura y saludable será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. De ese modo llegarán a ser más fuertes para resistir la tentación, formar hábitos correctos y obrar de acuerdo con principios rectos. De Bjorn Gerald del 26 de diciembre de 1882 está este enunciado muy bueno porque nosotros debemos entender que todo lo que entra por nuestras avenidas del alma, ¿no es cierto? Una de ellas es la mente, ¿no? Nuestros ojitos, nuestros oídos, todo lo que entra hacia nuestra mente va a nutrirnos o todo lo contrario, a desnutrirnos espiritualmente. Si permitimos que entren cosas buenas, claramente van a haber frutos buenos. Por el contrario, si nosotros descuidamos y no aprovechamos de tener una buena alimentación espiritual, una buena, que podamos, por ejemplo, leer libros que nos ayuden, ¿no es cierto?, a crecer espiritualmente. Fundamentalmente nosotros tenemos la Biblia, ¿no?, que es nuestra lámpara, nuestra guía, ¿no? Que debemos día a día estudiarla, conocerla, escudriñarla. Vimos las semanas anteriores que es requerible, es importante poder rebuscar de las joyas y los tesoros que hay en la Biblia. Así que esto va a ser muy bueno y un alimento saludable para la mente. Si alguien quiere comentar, por favor, puede hacerlo. Este es el ítem 3, dice guardar las avenidas del alma, ¿no? Justo hablamos de ello. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Han de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugieran pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas, dice el apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1, 13 y 15. Y Pablo también dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno del avance en esto, pensad. Filipenses 4, 8. Esto requiere o requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y lo habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el salmista y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Salmo 119, 9 y 11. Así que, queridos hermanos, estamos desafiados, ¿no? A poder salir de nuestra área de confort, salir de las cosas que nos agradan, que nos gustan, y claramente sumergirnos en la palabra del Señor, eh, estudiarla con diligencia. Yo sé que varios de los que están aquí presentes, tempranito, ¿no es cierto?, a través de Zoom o a través también del estudio personal, nos metemos ahí y tratamos de buscar estas joyas preciosas. Y es bueno esto, es necesario que nosotros hagamos esto porque es la única manera de defendernos, em, y así también honrar a nuestro buen Dios, ¿no? Dice aquí clarito, es un deber, ¿no? El que debemos, em, con mucho fervor, con mucho entusiasmo, para la gloria de Dios, hacerlo. No sé si alguien quiere comentar, por favor, siéntase libre. Vamos al ítem 4. Dice, la Biblia es el más interesante de los libros. Y dice, la naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental y sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestra guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene las historias y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros, ¿no? Aquí en el joven instructor, el 9 de octubre de 1902, ¿no? En Mensajes para los jóvenes también está en la página 271. Y esto es importante para los jóvenes, ¿no? Hace poco mi hijo me decía, papá, tengo que leer tal libro que me pidieron en el colegio. Y claramente, ¿no? Desde muy pequeños los niños ya van nutriendo su mente con libros, ¿no? Es la forma más fácil de poder entender, ¿no? Algo que alguien escribió y quiere entregar un contenido, ¿no? Y a través de historias, son las que nos quedan en la mente, ¿no? Es una manera muy sabia de poder aprender. Por eso está la Biblia llena de historias, incluso el Señor Jesús utilizó parábolas, ¿no? Para que nosotros entendamos el amor de Dios. Así que Sí. es importante que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor y hacer de esto un deber para formar nuestro carácter, ¿no? Y así nutrirnos día a día. Vamos a ir avanzando el ítem 5. Enoch, Sí, adelante, hermano José Manuel. sí, en el ítem anterior, eh, yo quería comentarte algo porque este ítem aparece ahí en el joven instructor, escrito en el año 1902, y la hermana Ellen White hace referencia ahí al final a quienes no hayan pervertido su imaginación con la lectura de novelas. Hoy día, la verdad de las cosas es que tal vez ese medio es, es- sea uno de los más inocentes que hay, porque podríamos nombrar hoy día cuánta cantidad de información eh, que está disponible para los jóvenes. Si la hermana Elena White estuviera viva hoy, probablemente en vez de poner la lectura de las novelas, habría puesto, sin lugar a dudas, las redes sociales, la televisión, eh, qué sé yo, internet en general, pero claro, para 1902 quizás lo único que la gente podía leer que fuera, qué sé yo, fantasioso, nocivo, etcétera, etcétera, eran las novelas. Sin embargo, hoy día tenemos eso y mucho más, que los realities y tantas otras cosas que ya nombré. ¿Mm? Eso. Sí, efectivamente, hoy la masificación de la información y también los medios audiovisuales que lo tenemos por todos lados, ¿no? Nosotros estamos aprovechando un medio audiovisual para poder estudiar, para poder conversar, compartir mensajes muy nobles, muy buenos.
lamentablemente, la mayor cantidad de información basura es la que vende, ¿no? La que habitualmente en redes sociales se masifica, como dicen, ¿no? En los reality shows o en las novelas, y ahora están muy de moda también los cortos, ¿no? Como mini novelas pequeñitas que se expanden con mucha velocidad en la juventud. Y esto claramente es peligroso. Es peligroso porque en cosas muy simples, incluso los monitos o las caricaturas que actualmente vienen, están pero invadidas completa y totalmente de satanismo, incluso puro. Hace poco mi esposa me comentaba, ¿no? Que había unas películas de unos monitos que se llaman Minions, que eran como bien tiernos cuando salieron, qué sé yo, pero ahora vio un resumen y aparecían esos monitos como tiernitos, bonitos, invocando a demonios y haciendo brujería, netamente brujería, abiertamente. Entonces aquí vemos, ¿no? Cuánto ha escalado la maldad y se han normalizado de alguna manera las cosas malas, ¿no? Y para todos es ahora normal y incluso para los niños, ¿no? Y eso es algo muy peligroso. Así que es importante, hermano, que podamos nosotros aterrizar aquí a nuestro ahora este mensaje, ¿no? Que fue escrito en 1902. En ese entonces eran novelas, era teatro, era comedia, pero actualmente es algo más sofisticado, más moderno que incluso llega a nuestras familias. Vamos a ir avanzando. Ítem 5. Los libros que confunden la mente, ¿no? Podríamos quizá para nuestro tiempo decir los videos, podríamos poner la música, ¿no? O podríamos poner toda esa información que confunde nuestra mente. Dice así, muchos de los libros que conservan en las grandes bibliotecas de la tierra confunden la mente más de lo que ayudan a la comprensión. Y sin embargo, los hombres gastan grandes sumas de dinero para comprar estos libros y años en su estudio, cuando tienen a su alcance un libro que contiene las palabras del alfa y la omega de la sabiduría. El tiempo gastado en el estudio de estos libros podrían ser mejor aprovechados en obtener un conocimiento del que es vida eterna si lo conocemos bien. Únicamente los que obtienen este conocimiento oirán el fin de las palabras. Vosotros estáis completos en él, Colosenses 2:10. Así que, miren, qué importante, ¿no? Entender que ya en ese entonces, ¿no? En los años 1900, comienzo de los 1900, ya la cantidad de información que había, porque en ese entonces la información estaba en papel, ¿no? Ahora la tenemos digital a través de Google o incluso ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales que ya tienen almacenada en su base de datos toda esa información, toda esa cantidad de conocimiento o pseudo conocimiento. Muchos de ellos no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Son más eh, dañinos que positivos. Así que hay que tener ese cuidado, ¿no? Con la información en este tiempo, poder entender con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Ítem 6, entendimiento confundido. Entendimiento confundido. Miren, esto también refuerza lo que estábamos leyendo anteriormente. Muchas veces el querer saber o conocer nos confunde, porque a veces queremos saber y conocer cosas que no debemos saber y conocer. Cuando comenzó este libro también hacía alusión acerca de los libros, ¿no? Que eran esotéricos, libros que no construían, al contrario, no nos edificaban. Entonces hay que tener ese cuidado. Dice acá, cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento de los principios del reino de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. A menos que el estudiante reciba alimento mental puro, cabalmente limpio de todo lo que se llama educación superior y está impregnado de incredulidad, no puede conocer verdaderamente a Dios. Solamente los que cooperan con el cielo en el plan de la salvación pueden saber
lo que significa en su sencillez la verdadera educación. Consejo para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 16 y 17 de 1913. Aquí quisieras comentarles bien rapidito, hace poquito conversando con un amigo que hizo su doctorado en Europa. Los compañeros de él eran muchos de ellos agnósticos, habían budistas, y habían chintoístas, gente que tenía otras creencias. Y él decía, ¿no?, que él tenía que defender, ¿no?, la Biblia, la palabra del Señor con argumentos, y a veces se tornaba casi imposible, porque dentro de estas culturas, el hacer el bien, ¿no es cierto?, el que nosotros conocemos, sino obviamente el enemigo. Así que qué importante es poder conocer, entender que el Señor nos muestra a nosotros con claridad en su palabra quién es Él y qué quiere de nosotros y lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Y obviamente Él quiere que volvamos, ¿no es cierto?, a como era en el origen. Hermano Enoch, a veces se nos va el audio, no lo escuchamos. Yo no sé si es solamente a mí que me pasa. Eh, no se escucha. Mm, mm. ¿Alguien más escucha a nuestro hermano Enoch? Es que, yo no lo escucho. Se cayó, sí, se cayó nuestro hermano. No se escucha, hermano. Y así, bueno, vamos a esperar a que vuelva a entrar mis hermanos. Él estaba comentando aquí acerca de, de que, bueno, deberíamos nosotros, es aconsejable, yo creo que es lo mejor que en nuestra educación podamos basarnos siempre en la palabra de Dios. Cualquier cosa que no tiene que ver con Dios nos aleja de Él. eh, si nosotros vemos televisión y en la televisión vemos cosas que no estén relacionadas con Dios, la verdad es que esas cosas, ¿cómo podríamos decirlo? No es comunicación, esa información que recibimos por parte de lo que estamos viendo, como decía allí nuestro hermano, nos puede llegar a confundir y cosas que nosotros sabemos que no están bien, empezamos a relativizarlas y como las vemos tan seguido, ya no son tan malas. Y vemos cosas, por ejemplo, antes en la televisión no se decían groserías. En cambio ahora, si no se dice grosería en una telenovela, en una comedia, no, no es normal que no haya garabato. Entonces, se van las cosas malas, se van viendo como buenas y las cosas que son buenas se les van viendo como malas. Entonces, ese es el peligro de estar viendo y confundiendo las cosas. Entonces, es mejor irse a la segura y ver cosas que estén relacionadas con Dios y que nos acerquen a Él. Hermanito Noc, Disculpe que aquí la señal aquí en el campo es un poquito mala, así que no se disculpen que preocupe. se cortó. Bueno, vamos avanzando. Sí, efectivamente, como usted dicen, las cosas han ido cambiando y tornando. Sí, se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y la maldad del hombre aumentará. Y es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Esto es un hecho concreto, no podemos negar, y nadie puede negar este hecho concreto. Bueno, vamos avanzando. Dice ítem 7, poder despótico de autores incrédulos, ¿no? Y aquí también volvemos a recordar que esa información que plasman los autores en los libros, y actualmente ya no solamente en libros, en películas ahora, o en novelas, o en cortos, ¿no es cierto? Claramente hay una intencionalidad, ¿no? Y
y esta intencionalidad viene de estos autores que no creen en Dios. Bien, bien dice así el texto, dice, las inteligencias humanas quedan con facilidad fascinadas por los engaños de Satanás y estas obras producen desagrado por el estudio de la palabra de Dios, la cual si se le recibe y aprecia, asegura la vida eterna. Ustedes son seres sujetos a hábitos y deben recordar que los hábitos correctos son bendiciones tanto en sus efectos sobre el carácter de ustedes como en su influencia benéfica sobre los demás. Sin embargo, los malos hábitos, una vez establecidos, ejercen un poder despótico y esclavizan las inteligencias. Si nunca hubiera leído una sola palabra en estos libros, sería hoy mucho más capaces de comprender el libro más digno de ser estudiado y que da las únicas ideas correctas sobre educación. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 429. Así que, queridos hermanos, el mejor libro que debemos leer es la Biblia, ¿no? Y bueno, obviamente también el espíritu de profecía, que es lo que estamos haciendo, porque que nos lleva a la Biblia, ¿no? Para que podamos conocer y comprender qué es lo que quiere que nosotros, Dios, que nosotros hagamos. Y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Que obtengamos la vida eterna. Y claramente no es algo tan sencillo, ¿no? No es algo tan fácil en nuestro día a día. Y el enemigo está haciendo todo lo posible para desviar nuestra atención de estas cosas sagradas que debemos hacer. Talentos corrompidos, el siguiente ítem. A muchos de nuestros jóvenes el Señor los ha dotado con facultades superiores. Les ha dado los mejores talentos, pero sus facultades han sido embotadas, sus mentes confundidas y debilitadas, y por años no han crecido en la gracia y en el conocimiento de las razones de nuestra fe, porque han complacido su gusto en leer cuentos. Tienen tanta dificultad para controlar el apetito de estas lecturas superficiales como el ebrio lo tiene para controlar su deseo de bebidas intoxicantes. Ellos podrían estar relacionados con nuestras casas editoras y ser obreros eficientes en la contabilidad, la redacción o la corrección de pruebas, pero sus talentos se han pervertido al punto de ser dispépticos mentales y en consecuencia incapacitados para cargos de responsabilidad en cualquier parte. La imaginación está enferma, viven una vida irreal, estos incapacitados para los deberes prácticos de la vida, y lo que es más triste y desalentador es que han perdido todo gusto por lectura edificante. Miren qué interesante acá. En ese entonces ya se notaba, ¿no? Que la influencia del enemigo a través de información no cristiana, información no noble como es la Sagrada Escritura, sino otro tipo de información embotaba las mentes de los jóvenes y ahora con mayor cantidad, ¿no? Ahora es una avalancha gigantesca de sobreinformación, y con esta sobreinformación obviamente hay una intencionalidad del enemigo, ¿no? De dañar nuestras mentes y obviamente también de los jóvenes, y que es una una tónica. Hace poco también, el día de ayer, es en una estadística que presentaba en un recuento de iglesia, hacían un estrato de edades de quienes son los más fervientes, ¿no es cierto?, que apoyan a la iglesia, y lamentablemente el porcentaje de membresía que era más ferviente por edades, los más adultos, los de 60 años a más, eran los más fervientes, los de 50, 40 menos fervientes, y así de 30, 20 menos fervientes, de 18 o de 20 para abajo mucho menos fervientes. O sea, no había participación, no había, eh, no entregaban, por ejemplo, ¿no? Los diezmos o las ofrendas, que habitualmente nosotros lo entendemos como el acto de entregar al Señor lo que le corresponde, y por amor, ¿no es cierto?, damos esos recursos, el Señor provee después sus bendiciones, pero las generaciones nuevas han ido de a poquito perdiendo ese interés, ¿no?, en participar en la iglesia. Así que es algo muy preocupante y es algo que
se está cumpliendo también de acuerdo a cómo está escrito. Vamos a ir en el último ítem de la noche, dice libros que debilitan la mente. Las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para todo lector. Puede el autor insertar una buena moraleja. Pueden también entremezclar en su obra sentimientos religiosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es Satanás que se disfraza de ángel de luz para engañar y seducir con más facilidad. El espíritu es influenciado en gran medida por las cosas que se nutre. Los lectores de las historias frívolas y excitantes se vuelven incapaces de cumplir las responsabilidades que les incumben. Viven en lo irreal y no tienen el menor deseo de escudriñar las escrituras para nutrirse del maná celestial. Su mente se debilita y pierde su facultad de considerar los grandes problemas del deber y del destino. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 165 de 1902. Bueno, ¿qué más decirles, hermanos, si debemos nosotros tomar medidas, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos em, seguir haciendo lo mismo y querer obtener buenos resultados. Debemos hacer algo diferente, salir de nuestra área de confort, tratar de analizar qué es lo que estoy consumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está llegando a mis ojitos, a mi mente? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los videos? ¿Cuáles son la literatura? ¿Cuál es la música? ¿Qué es lo que está ingresando por los canales a nuestra mente? Porque nos va a dañar. Y el enemigo se está encargando de hacer este traspaso de mala información a nuestra mente, así que hay que tener cuidado. Y el último ítem dice así, la ficción y los pensamientos sensuales. El alimento mental que le gusta es contaminador en sus efectos y conduce a pensamientos impuros y sensuales. He sentido sincera lástima por estas almas al considerar todo lo que pierde por descuidar las oportunidades de obtener el conocimiento de Cristo, en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna. ¿Cuánto tiempo precioso se malgasta que podría ser dedicado al estudio del modelo de la verdadera bondad? Mensaje para los jóvenes, página 278 de 1880. Bueno, queridos hermanos, miren, es muy bonito el mensaje que estamos estudiando. Es llenador, nos abre un poquito los ojitos a poder entender que el tiempo en el que vivimos es un tiempo muy solemne. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la palabra del Señor se está dando en nuestro tiempo, lo estamos vivenciando cada día y claramente cada día es una prueba más, cada día es una barrera más que sortear, ¿no? Y cada día también es una oportunidad para tomarnos de la mano del Señor y no soltarnos. Así que no desfallezcamos, perseveremos, persistamos, insistamos y el Señor está próximo también a venir y eso debería ser también un aliciente, una buena noticia que no solamente entendamos, sino también que propalemos, entreguemos este mensaje de amor a muchas personas que no le conocen. Que el Señor les bendiga. Si alguien tiene algún comentario, por favor, siéntase libre. Si no, pasamos inmediatamente aquí al tips de salud de hermana Mónica. Amén, gracias mi hermano Enoch. Pensaba en todo esto que hemos compartido esta tarde, hermano, y resulta de que bueno, pensaba y meditaba en que de repente vienen malos pensamientos a la cabeza y uno dice, ¿de dónde viene ese pensamiento? Un pensamiento inesperado, algo que no querría pensar y que viene ese pensamiento a contaminar a lo mejor un día lindo. Y claramente hay música que está en el ambiente, hay cosas que de repente ve uno al pasar en la televisión, o como usted mismo dice, a veces la lectura que uno hace, perdón, y valga la redundancia, que hacen que vengan esos malos pensamientos a nuestra cabeza. El enemigo quiere destruirnos y quiere hacernos caer en tentación a toda costa y siempre lo hemos dicho, nosotros no podemos evitar que vengan esos malos pensamientos, van a venir y de repente nos van a sorprender.
pero en la medida que nos vamos sintiendo cómodos con esos pensamientos, en que les vamos dando cabida en nuestra cabeza, en nuestro corazón, esos pensamientos se vuelven en deseos y el deseo lleva, ¿cierto?, a la acción y ya a cometer directamente el pecado. Entonces, debemos cuidar, como usted decía al principio, las avenidas del alma. Y las avenidas del alma es lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo como. ¿Ah? Está en todos mis sentidos están las avenidas del alma y el enemigo por un sitio se va a querer colar siempre. Entonces debemos estar alertas, alertas en todo lo que hacemos. El Señor quiere que caminemos con Él, pero cualquier descuido nos puede apartar. Así que lindo mensaje, mi hermano, muchísimas gracias. Y vamos a ir a la cápsula. La cápsula del día de hoy habla acerca de los traumas psíquicos. Recordar que estamos en una serie del libro El poder de la esperanza, escrito por el periodista Michelson Burgess y el doctor Julián Melgoza, que son quienes hacen esta serie. Así que vamos a ir al tip, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Soy Michelson Borges. Estoy aquí con el doctor Julián Melgoza, que es doctor en psicología y coautor conmigo del libro El poder de la esperanza, secretos del bienestar emocional. ¿Cómo está, doctor Julián? Muy bien. Primera pregunta. Nuestro tema de hoy es traumas psíquicos. ¿Qué son los traumas? ¿Y es posible superar este tipo de cosas? Los traumas se forman por alguna experiencia excesivamente emocionante, cruda, dolorosa, que vive una persona que puede ser simplemente observador o puede ser víctima, o puede ser incluso agresor. Cualquiera de estas personas puede llegar a sufrir un trauma. Los traumas se caracterizan por una serie de síntomas que tienen que ver pues, con pesadillas, con incluso alguna experiencia alucinante, recuerdos que vuelven y uno no puede librarse de ellos, insomnio, etcétera, etcétera. Efectivamente, uno puede librarse. A veces los traumas son tan duros que duran décadas, pero afortunadamente muchos de esas experiencias van borrándose con los años, de forma que incluso el diagnóstico no se hace hasta que hayan pasado unos 3 meses desde ese momento, porque generalmente se desvanece, pero los que no se desvanecen hay que tratarlos. ¿De qué manera? Generalmente se invita a la persona a que exteriorice la experiencia traumática. ¿Cómo? Generalmente lo más fácil es hablando. En un ambiente seguro, en un ambiente psicoterapéutico, se le pide a la persona que hable sobre esto. Hay personas que prefieren escribirlo. Es otra manera también terapéutica de librarse de un trauma, escribir las experiencias. Es una manera de sacar esa tensión de uno mismo. La persona creyente, por supuesto, puede sacar esos pesos a través de la oración y orar al Señor para que pueda arrancarle esa memoria, no que se vaya totalmente, al menos que llegue a ser algo que se pueda pensar en ello sin estar sufriendo. En ese contexto, en el asunto que estamos tratando, recordamos la palabra resiliencia, ¿no? Me gustaría que usted explicara un poco el significado de resiliencia y cómo podemos desarrollar esa cualidad. Resiliencia es una capacidad que tienen algunas personas en mayor grado que otras. Cuando viene una adversidad, en vez de achicarse ante la adversidad, es tomarlo como un desafío para poder vencer mejor la adversidad. Eso quiere decir que a ciertas personas la resiliencia le da aún más fuerza de la que tendrían si no hubiese habido esa experiencia desagradable. Generalmente se fortalece esa experiencia cuando una persona se pone objetivos alcanzables para poder superarse. Y generalmente ayuda mucho el tener a alguien cercano, alguien que esté apoyándole. Puede ser un profesional, un psicólogo, un consejero, puede ser una persona allegada con la que trabajar para llegar a sobrepasar esa barrera y llegar a ese objetivo. En general, el pensar en el último objetivo da esa fuerza, esa resiliencia. La Escritura está llena de consejos, de mucho apoyo, el libro de los Salmos,
libro de los Proverbios y ejemplos concretos de personas que sufrieron mucho, como José en Egipto y muchos otros que a través de esa resiliencia, pero que venía del Señor, pudieron sobrepasar todos esos problemas. Claro, bueno, tengo una noticia, es que en este mundo de pecado es prácticamente imposible vivir sin algún trauma, sin algún recuerdo negativo, sin algo que cause tristeza. Y la buena noticia es que, aunque estemos viviendo en un campo de batalla, y en este libro mostramos ese concepto bíblico de que hay un gran conflicto que ocurre entre el bien y el mal, un conflicto que comenzó en un ambiente realmente inexplicable, en el propio cielo, cuando un ángel se rebeló contra el gobierno de Dios y trajo esa rebelión aquí a la tierra. Entonces estamos viviendo en un campo de batalla realmente. Pero la buena noticia es que el general de esta guerra, que es Jesucristo, ya estuvo en este campo de batalla. Él venció aquí en la cruz y Él está al lado de cada persona que decide vencer junto con Él. Entonces, la promesa que tenemos es que en breve esa batalla llegará a su fin, que en breve la paz reinará por todo el universo y que viviremos finalmente en un mundo en el cual no habrá más muerte, tristeza, dolor, ni traumas, ni traumas de guerra como los que vivimos en este planeta. Entonces, que esta buena noticia sea realmente un factor de esperanza para usted y que pueda entender que hay un Dios dispuesto a ayudarlo a superar esos traumas y que al final el motivo originador de todos los traumas será finalmente eliminado. Bien, ahí está el tip de salud del día de hoy, hablando de estos traumas, mis hermanos. Eh, Finalmente la solución a todos nuestros problemas, a todo, ¿cierto? Es cuando venga nuestro Señor Jesucristo y ya no haya más lágrimas, más dolor, no haya más muerte. Y esa es nuestra esperanza. Mis hermanos, ¿alguna pregunta antes de que nos retiremos? ¿O algún comentario? Yo quería hacer algo. Sí, dame un segundito. Ahí. Ya, no, solamente quería comentar un poquito el detalle de cómo superar los traumas. En el libro dice de que muchas veces los traumas requieren de la ayuda de un profesional, de un ambiente seguro en donde se puedan conversar las cosas, lo que decía el video, pero también eh, porque dependen de la gravedad. Hay traumas que son verdaderamente graves y finalmente tienen un problema importante en nuestra mente. Pero el libro también dice que tenemos que asumir el pasado y centralizarnos en el futuro, o sea, avanzar. Por otro lado, dice que hay que hablar sobre el evento traumático. A veces las personas tienden a enfrascarse y no hablan del tema y eso, por supuesto, que no les hace bien porque permanentemente viene a colación ese evento traumático. Hay que mirar el lado positivo. Hay personas que tienden a ser negativos respecto a la vida y el trauma, por supuesto, que le hace más daño todavía cuando no hay una actitud positiva y ante algunos eventos traumáticos en donde tienen intervención terceras personas, el libro también nos aconseja, porque ese es el consejo bíblico, intentar perdonar. Y dice que si bien es cierto, es un proceso que puede llevar mucho tiempo, puede evitar el odio y el resentimiento, hacerlos responsables del trauma. Y este dice que es un paso importante para la solución de lo que sucedió en el pasado. Y no solo es aplicable a los demás, sino también a nosotros mismos. Autoperdonarnos y autorreconciliarnos. Trabajar el odio no debe impedir que las víctimas quieran un fin justo a su experiencia traumática. Solo el intentar perdonar y perdonarse. ¿Ya? Eso. Muchísimas gracias a mi hermano, mi esposo, José Manuel, por su comentario y efectivamente, eh, a veces yo creo que una de las cosas más difíciles es perdonarnos. Ya es difícil perdonar a los demás, pero perdonarnos a nosotros mismos también requiere de una valentía grande porque a veces cargamos con mochilas muy pesadas por mucho tiempo
y sufrimos por algo que el Señor ya perdonó. Así que, bien, gracias nuevamente por el comentario, mis hermanos. Entregarnos en el Señor, o sea, entregarnos al Señor en todo momento, porque Él es nuestro sanador, mis hermanos. Él puede sanar todo, toda dolencia, todo trauma psicológico. Así que ahí está. Nos vamos a despedir si es que no hay ningún otro comentario, mis hermanos. Bien, vamos a invitar entonces a nuestro hermanito Knox, a ver si nos puede despedir con la oración, hermanito. Claro, hermana, vamos a orar. Buen Dios y Padre, le damos gracias porque nos has dado, Señor, este momento para poder compartir, para reflexionar, para aprender, Señor, acerca de su palabra, que nos da, Señor, paz, nos da seguridad. Y sabemos, Señor, que próximamente estás a puertas de venir. El tiempo está muy cercano y estamos viviendo un tiempo muy, muy solemne. Eh, También agradecemos, Señor, porque nos das este privilegio de aún en este tiempo, en libertad, poder, Señor, compartir tu palabra y poder, Señor, reunirnos. Pedimos una bendición especial por los presentes, por quienes también van a participar en una próxima repetición de este video. Acompáñanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.